Pero no hace falta dar tanta presentación. ¿Cómo que no? La gente tiene que saber quién es. Bueno, sí, él es periodista, trabaja en TN Ciencia, más específicamente. Creo que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo les va, chicos? Qué gusto saludarlos otra vez. ¿Cómo te va, Guillermo? Bueno, tenemos el placer de tener a Guillermo Lobo al aire y la verdad que, bueno, Guillermo, agradecerte porque sabemos que estás siguiendo la actualidad, el día a día de lo que sucede a nivel panorama nacional. ¿Desde qué provincia nos estás hablando en este momento? No, ahora ya de regreso a Buenos Aires de pasada, estoy de vacaciones todavía en TN, así que ya veré para dónde rumbear, viste, que unos medios gitanos, así que por ahora estoy en Buenos Aires, mira. Bueno, sabemos que has estado en Jujuy siguiendo un poco los últimos acontecimientos, ¿no? ¿Cómo lo vivió la provincia este gran, digamos, desastre natural? Bueno, con mucho dolor, ¿no? La verdad que ver a mi pueblo natal arrasado así fue muy complicado, pero a la vez los jujeños son muy de caernos y levantarnos, ¿no? Como aquel éxodo jujeño de 1812 en el cual las tropas de Belgrano hicieron la maniobra de tierra arrasada y el pueblo jujeño fue muy solidario con la patria y bueno, nos fuimos. Así que bueno, vamos a levantarnos también de este desastre que fue muy terrible realmente. Pensamos que nunca iba a ocurrir, pero aquí está. Fue el alud que castigó a Volcán, Tumbaya y Bárcena. Sí, bueno, también vimos que fue afectado también, bueno, Humahuaca, ¿no? Son los lugares que fueron afectados, fueron varias las familias que tuvieron que ser evacuadas. ¿Cómo el gobierno, vos crees que tuvo una respuesta rápida al respecto y hubo solidaridad respecto a la ciudadanía? Sí, yo creo que hubo mucha solidaridad en cuanto a la ayuda desde el Estado. Son calamidades tan complicadas de atender que siempre va a faltar algo, siempre va a haber algo perfectible. Algunas personas se han quejado. Yo creo que se hizo. Yo estuve compartiendo casi 3-4 días con el ejército y con el sistema de operación, con el sistema de rescate, así que yo creo que se hizo lo posible. La verdad que se hizo lo posible y claro que tendría que ser perfectible. Sí, el tema es mantenerlo. ¿Cómo estás, Belén? Te saluda. Hola, Belén. El tema es como que mantener, ¿no? Esta zona que, bueno, vos promueves mucho, bueno, y todos, ¿no? El tema del turismo, porque son regiones que sabemos que son muy apetecibles al turismo y hay que como que darle fuerza a eso también, ¿no? Claro, no, sin duda. Sí, sin duda, y eso lo que vos mencionás es clave. Creo que es medular eso y bueno, veremos ahora cómo continúa esto. El tema justamente, si estamos hablando puntualmente de Humahuaca, que prácticamente vive de ingresos turísticos, tiene que estar contemplado algún tipo de plan de emergencia ambiental, ¿no? Porque realmente es compleja la situación cuando hablamos de una economía que se vale de ese tipo de servicio que tiene que ver con el turístico. Claro, bueno, y esto es muy bueno lo que mencionás por lo siguiente. El alud se dio en la zona media, o sea, vos tenés a San Salvador que está abajo, Volcán, Tumbaya y Bárcena que están en el medio, ahí termina lo que es lo verde, lo último, y ahí empieza la Puna, y la Puna está intacta, o sea, todo lo que es el recorrido turístico está intacto, y necesitamos mucho turismo, ¿viste? Está el carnaval de Tilcara, de Purmamarca, de Humahuaca, así que, y ya la ruta está despejada. Así que necesitamos mucho turismo y eso va a ser muy importante. Bueno, bien. Bueno, otra cosa que recién estábamos hablando con Marcos Buscaglia, es el tema, cómo está la cosa, ¿no? Porque ahora empieza marzo, falta muy poquito y la verdad que la gente, bueno, se preocupa por el gas, se preocupa por la luz. ¿Cómo ves este panorama? Que calculo que lo seguís a diario. En cuanto a lo que vamos a sufrir todos nosotros. Hay mucha gente que sigue sin gas, o sea, hay mucha gente tengo muchos conocidos que me comentan que hace un año están sin gas, o sea, cómo se viene este manotazo ahogado, ¿no? Cómo está llevando a cabo la gente nuevo tarifazo de gas en abril. ¿Cómo ves el panorama, Guillermo? Mira, hay dos, por lo menos, hay muchas formas de ver esto, y hay por lo menos dos. Una es que el tarifazo duele, y la otra es que estamos pagando demasiado barato y nos acostumbramos a pagar una energía demasiado barata. Sí. Vamos a empezar por este último punto. Durante 12 años pagamos
cifras por energía que no se pagan en otro país. Si vas por ejemplo, yo estuve en una oportunidad en Montfort, Suiza, sí. y abrí la ducha demasiado tiempo y me llamó el conserje para decir que era demasiado tiempo, que la ducha debía durar creo que 5 a 7 minutos, algo así. Porque en Europa desde hace mucho tiempo hay conciencia de los recursos. Claro. En Alemania, recorrí parte de Alemania, y vi mucha energía eólica, mucha energía alternativa, sí. Y nosotros estamos muy, hace 20, 25 años atrasados, y estamos pagando, hacer energía es caro. Cuando éramos chicos nuestra mamá nos decía paguen las luces, sí, es cierto. Y tratábamos de ahorrar. Bueno, sí. Realmente las tarifas estaban muy demoradas. Ahora bien, el gobierno tenía dos opciones, hacerlo gradualmente o hacerlo de golpe. Eligió hacerlo de golpe y anduvo mal eso, no estuvo bien. Ahora intenta cierta gradualidad, pero el 50% de aumento de gas en abril va a doler en el bolsillo, pero se tiene que reacomodar esto. Y por otro lado, yo he visto, hay muchas personas que no pueden pagarlo y hay que atender puntualmente esos casos. Son muy importantes. Las personas que si paga la luz no llega a fin de mes es un caso muy grave. Entonces, tiene que estar muy justa la tarifa social para ellos, para personas que les cueste pagar esto. Y no estoy de acuerdo con personas que se quejan desde un iPhone que vale 20.000 pesos, sí. Y dicen, ay, qué vergüenza este gobierno como aumenta las tarifas. Me parece que tenemos que poner las barbas en remojo, el que puede pagar que lo pague, y el que no puede, que demuestre eso y que el gobierno lo atienda esta emergencia, porque primero la prioridad es que la persona coma, que pueda educar a sus hijos, que tenga salud y luego pagar los servicios, porque si no, hay algo que está desequilibrado. Muy bien. ¿Cómo ves la negociación salarial de este año? ¿Realmente se está complicando el escenario? ¿Vos crees que el gobierno va a poder llegar a un feliz diálogo, teniendo en cuenta que hay diferentes versiones respecto a la tasa de inflación esperada para 2017? Muy bien. Siempre negociar el salario es complicado. En épocas en las cuales el gobierno, el sistema que nos gobierna, pendula hacia algo más, no quiero llamarlo populista, llámenlo como quiera, entonces los sindicatos tienen un poder muy grande y los trabajadores también, entonces se dan aumentos a trocho y moche. Sí. Cuando esto no sucede, cuando hay gobiernos de tinte más de centro derecha o derecha, como ustedes quieran llamarlo, llámenlo como se les antoje, el patrón pasa a tener mucho más poder, y si la inflación aumentó 40%, la patronal va a ofrecer un aumento del 32, 33, 34, nunca va a llegar a esa inflación. Por ósmosis, el trabajador siempre va a reclamar más y el empleador va a dar menos, lo menos posible. Entonces tenemos empleadores bastante tacaños acá en Argentina. Nuestros empresarios, les duele en el bolsillo absoluta y tremendamente pagarle un salario digno al trabajador. Cuanto menos le garpe, mejor. Es más, considera que si le da un aumento, por ejemplo, a todos le dan un aumento del 28%, él puede darle un 33%, pero no se lo da porque le duele en el bolsillo. Eso sí, no le duele nada en el bolsillo a esa patronal o a esa persona, a ese empresario que luego hace gastos absolutamente, vos lo ves con un tremendo auto, sí, 70 casas, no importa, eso si lo hace lealmente y va, no hay ningún problema. Pero nuestros empresarios, el empresariado argentino es recontra tacaño. No tenemos un empresariado absolutamente consustanciado con una nación argentina, o un empresariado como lo tiene Brasil, que más allá del lavallato y sus casos de corrupción, es una locomotora para el país. Acá tenemos empresarios bastante amarretes y que no han hecho una autocrítica en relación a las coimas que pagaron durante el kirchnerismo. Separo, por supuesto, a los empresarios buenos. Pero yendo al punto de tu pregunta, creo que va a ser una pulseada que va a ir por etapas. Van a pactar cada 3 meses, a lo sumo cada 4 meses, para ver cómo va el tema de la inflación, para no dar ni de más ni de menos. El gobierno creo que está bastante atento a este tema. Sí, la verdad que es compleja la situación, porque bueno, el aumento de salarios automáticamente genera en muchas ocasiones una profusión de consumo, y es un círculo casi, digamos, vicioso, porque automáticamente el empresariado, como bien decía, se percata
de ese aumento de nivel de salarios y aumenta los precios, después se trasladan al consumidor final, los termina uno pagando, y de alguna manera se va generando una bola incontrolable de aumento de nivel general de precios, que estamos hablando nada más y nada menos que de inflación. Es difícil controlar y sopesar entre los altos niveles de inflación, la tasa de crecimiento y el desarrollo que está necesitando el país productivo y generar la atracción de inversiones. O sea, para poder atraer inversiones es necesario que se den ciertas condiciones en materia impositiva y también de estabilidad de medidas políticas para que el inversionista pueda ver que vale la pena invertir en el país. Sí, y la verdad que vamos a necesitar que todos hagamos más de lo que tenemos que hacer, ¿eh? Esto va a ser muy importante. Incluso, ¿sabes que los supermercados, ¿sabes que hay? Los supermercados son muy pocos acá en Argentina. Desde que somos chicos sabemos cuáles son los grandes, las grandes cadenas. Estos se ponen de acuerdo con un WhatsApp nada más, en cuanto poner, se hacen los pavotes, en cuanto remarcar. Vos sabés que antes de las elecciones ya habían remarcado. En cuanto ganó Macri, remarcaron. En enero remarcaron. Tienen un colchón bastante generoso. Un producto que al productor se lo pagan 2, 3 pesos, sí, ellos lo venden a 22. Y nadie sabe decirnos qué es lo que pasa, por qué a un productor de frutas le pagan centavos, por ejemplo en Río Negro, y cuando llega acá nosotros pagamos 25 o 30 pesos. Sí. Con lo cual, ahí me parece que hay una cuestión muy importante. La Secretaría de Comercio tiene que trabajar y hacer mucho todavía para poder equilibrar eso. Y volviendo al tema de salarios, que sea algo lógico, algo equilibrado. Necesitamos que el trabajador recupere su capacidad de compra, su capacidad de consumo. Y no solamente la capacidad de compra y consumo que estabas mencionando, Guillermo, sino la capacidad de proyectarse en la vida. Estamos hablando, por ejemplo, de aquella persona que quiere salir de ser un inquilino a ser un propietario. No puede. O tomar un pequeño crédito, un crédito personal para tener un microemprendimiento, dejar de estar bajo relación de dependencia y comenzar a gestar, digamos, un sueño propio. Es importante el crecimiento y la proyección, porque la ausencia de estabilidad y de saber en qué situación estoy económicamente no permiten proyectarme como vida, en la vida personal, ¿no? Muy bien, claro. No, estamos hablando del trabajador limitadísimo, o sea, estamos diciendo que no puede pagar el gas, o sea, o no le alcanza, no puede alimentar a sus hijos, no, es un trabajador que está sobreviviendo en estos momentos. Claro, y entonces que veo mucho la cuestión del gobierno, hay una cuestión muy acentuada en cuanto a el duranparoísmo, ¿no? Que la imagen, que hago focus group, que hago media training, patatín patatero, y yo creo que hay que entender que es la economía, estúpido. Creo que en estas elecciones, más allá de la lucha contra la corrupción, que es medular, que es absolutamente importante la lucha contra la corrupción, que haya justicia, que haya una justicia independiente, y por otro lado es muy importante que las personas podamos llegar a fin de mes. Con lo cual depende mucho de este semestre, de cómo, si hay una reactivación. El propio gobierno admitió que hubo una reactivación trabada, de hecho hubo cambios en ministerios, porque no habían acelerado las inversiones, la obra pública, que es un importante motor de despegue para cualquier economía. Así que más allá primero hay que luchar contra la corrupción, tenemos que tener una justicia independiente y paralelamente tiene que haber resultados desde la economía, sí o sí, no puede haber otra cuestión. Para finalizar, queríamos preguntarte de Trump. Vos mencionaste sobre ese muro, ¿no? Que ya se empezó a levantar. Un muro ideológico, se podría decir, un muro, yo lo llamo el muro al odio, el muro a la venganza. ¿Qué tipo de muro se empezó a gestionar, Guillermo? Bueno, coincido con vos. Vos sabés que ahora me sorprenden mucho personas que defienden el American Way of Life, ¿no? Que defienden a Trump, como diciendo, no, es pragmático, está perfecto. Vos sabés que si lo que está haciendo Trump lo hiciera un generalísimo panameño, lo invaden. Si lo hiciera cualquier otro país, si no está alineado con Washington, lo invaden. Lo de Trump es... para algunos puede ser ridículo, pero es muy peligroso. Donald Trump desata medidas que pueden derivar en odio, y todos saben el día y fecha de la firma de un decreto, pero no saben cómo termina. El mundo está inmerso en una crisis económica, pero fundamentalmente es una crisis moral, una crisis de valores.
otra vez se le echa la culpa al otro. En la década del 30, luego del crack económico de Wall Street, Europa se sumió en una terrible crisis económica al mundo, básicamente a partir de la timba financiera de los Estados Unidos. Con la caída de Lehman Brothers en 2006, 2007, también hubo una especie de Wall Street, de quiebra de Wall Street, cuya onda expansiva todavía se siente. Y lo primero que echan mano todas las naciones y todos los políticos que son bastante ineptos es: la culpa la tiene el inmigrante, la tiene el otro. Entonces cerremos la frontera, protejamos la economía. La sociedad norteamericana ha chocado, pero no económicamente, sino moralmente. En la única zona donde los negros norteamericanos ganan batallas es en Hollywood, en las películas. Después, para ellos, para los latinos, es muy difícil la vida. La verdad que es muy interesante el concepto, incluso en términos sociológicos. Estás hablando de la otredad. La otredad justamente es no percibir a ese otro como igual, sino como alguien diferente que no forma parte de nuestra comunidad, ese otro que no queremos ver, sobre el cual no queremos pensar, el universo en el cual se mueve, la gestación de pensamientos que tiene, y habla justamente de la homofobia, de la xenofobia, racismo, digamos, son varios fenómenos que tienen que ver con patologías sociales, ¿no? Claro, es como ese otro, ese alguien, si se podría decir, que es diferente a mí. Ahora, ¿cuán diferente a mí es, no? Hablando, como dijo Gretel, pero ya más filosóficamente, ¿no? Claro, y vos sabés que el norteamericano le echa la culpa al latino, que por ahí es el que está arreglando el caño de agua, el que está... obviamente que hablamos de... no hablamos de ilegalidad, o sea, para cualquier país es un problema que entren personas en forma ilegal y sobre todo que entren delincuentes. Pero también hay que entender que acá en Argentina... que recibimos mucha inmigración, gran parte del desfalco económico no lo hicieron extranjeros, sino lo hicieron argentinos. Eso por un lado. Por el otro, en Estados Unidos uno dice, pero ¿cómo Trump llegó a la presidencia? ¿Qué pasó con la sociedad norteamericana? Hay que ver los Simpsons. Básicamente hay que ver los Simpsons. Porque uno en esa otredad le echa la culpa al otro, y no necesariamente ese otro es un extranjero o es un incierto lejano. La culpa la tenemos en forma individual. ¿Qué es lo que hice hoy para mejor? ¿Qué es lo que hice hoy yo para mejorar? La base y el gran problema y el gran desajuste está en la familia. Sí. Por eso los Simpsons, muchos se identifican con los Simpsons. Dicen, ese es mi papá, ese es mi tío, soy yo, Bart es mi hermano. Que esté Trump no es lo ilógico, es lo más lógico del mundo. Lo no lógico es que veo mucha gente justificándolo, diciendo, no, es pragmático. La verdad que pragmático, nada. Hitler era muy pragmático también. Idi Amin Dada lo era, Francisco Franco lo era. ¿Qué es ser pragmático? Con lo cual, mientras nos resulta por ahora simpático o divertido o exótico o excéntrico Donald Trump, la verdad es que el mundo está yendo a un lugar sumamente peligroso, muy peligroso. Guillermo, te tenemos que dejar porque nos corren los minutos y bueno, tenemos más personal que quiere hablar. Te mandamos un abrazo, igual siempre estamos hablando, y bueno, en otra oportunidad nos vamos a encontrar seguro. Bueno, un abrazo a todos ustedes, que sea lo mejor en este programón, en este nuevo ciclo, y bueno, la verdad que los admiro mucho. Un beso grande. Gracias, lo mismo decimos de vos, toda la bendición para vos. Chau, Guille, chau. Vamos a una tanda musical y seguimos más en Ledo por 3. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.